uno. Adelante, compañera. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Estamos en este programa de Mujeres Insurgentes, Espacios de Diálogo, en canalpatrio.tv. Bueno, el día de hoy es un día extraordinario porque tenemos oportunidad de contar con la presencia del periodista y documentalista Raúl Fajardo. Raúl Fajardo, corresponsal de guerra, ha elaborado varios documentales. Ha producido un documental con respecto a la Osetia. Osetia, una de las repúblicas que integraron la Unión Soviética, y es parte de la Rusia, una parte de Rusia y otra parte de Georgia. Y desde luego otra serie de materiales pues muy interesantes en el cual, ¿cómo se llama? En donde tú entrevistas a los mariscales, a los generales, veteranos de guerra, desde soldados soviéticos hasta militares de la Gran Guerra Patria, de la Segunda Guerra Mundial, que derrotaron al fascismo alemán. El documental así se titula, Ellos vencieron al fascismo, y con el gusto de venir y presentarlo como un documental que ha obtenido reconocimiento allá mismo en Rusia. Bueno, estamos muy congratulados porque está con nosotros Raúl Fajardo, pero también agradecerle a Raúl Paz Recendis, sobre todo a usted que nos está sintonizando en canalpatrio.tv. Como siempre, nuestro agradecimiento al licenciado Roberto Villaseñor, dirigente del Consejo Nacional de Organizaciones, que nos da generosamente estos espacios. Y desde luego a los compañeros en cabina, a Efraín y a Omar, que pues muy gentilmente nos apoyan técnicamente. Raúl, tú has producido algunos interesantísimos documentales. Nosotros sabemos que te trajiste un festival de cine documental de guerra. Cuéntanos un poco, para calentar motores, acerca de este propósito. Bien, bueno, habría que comenzar agradeciéndoles la invitación para platicar, agradeciéndole al público que pues nos está prestando su atención, su valiosa atención. Y bien, lo que ha pasado es que me he interesado en el tema de Rusia, de la ex Unión Soviética, desde mis tiempos de estudiante. De ahí surgen estos documentales, surge una primera serie, Rusia siglo XXI, donde hacemos un recorrido por varias repúblicas de Tú eres Rusia. estudiante, ¿verdad? Tú fuiste estudiante de la Unión Soviética. Soy egresado, orgullosamente egresado de la Universidad Estatal de Varones, a unos 600 kilómetros de Moscú, donde aprendí, aparte del oficio de periodista, de comunicador, pues aprendí la solidaridad entre los pueblos, porque éramos un grupo muy amplio, pero muy unido, de estudiantes provenientes de todas partes del mundo, que junto con estudiantes de diversas nacionalidades provenientes de la misma Unión Soviética, pues formábamos un colectivo muy interesante, medio abigarrado, pero sí, siempre muy divertido y sobre todo muy solidario. Ahí aprendí el sentido de la palabra solidaridad, del sentido de la hermandad entre los pueblos. Y entendí que, bueno, cuestiones como la educación, por ejemplo, deben de ser garantía del Estado, que debe ser un derecho y debe de ser algo sagrado, ¿no? Como en aquel entonces entendía. Yo así obtuve mis estudios allá, y eso me permitió, además de obtener una carrera, una profesión, pues tener una visión del mundo, una cosmovisión muy amplia, y encontrar un lenguaje común con muchos pueblos. En la misma Rusia, que son 130 y tantas nacionalidades, con lenguas distintas, con religiones distintas, hacemos este retrato donde visité a los calmuiquios, que son budistas, o en Chechenia, ¿no?, que son musulmanes, y que tienen grandes tradiciones, que tienen grandes historias, y algo muy importante que aportar a Rusia dentro de su historia, dentro de sus valores. Estuvimos en Daguestán con una gran diversidad. Yo les decía a los daguestanos que eran pues como nuestro Oaxaca y Chiapas juntos, ¿no? O sea, montañas y pueblos diversos con muchas tradiciones, mucho valor cultural. Estuvimos en Tatarstán también, y todo eso en esa primera serie. A partir de ahí, pues decidí seguir desarrollando estas temáticas en mi trabajo como documentalista, porque pues realmente hay pocos mexicanos que manejen el idioma y la región. Eso iba a tocar yo, eso iba. ¿En qué años estudiaste tú
en la Unión Soviética, te tocó el colapso. Sí, yo estuve allá en el 88. ¿Y bajo qué idioma? Del 88 al 94 estuve allá estudiando, haciendo la carrera. Me tocó el colapso, yo llegué a la Unión Soviética, me fui de la tragedia que fue la Rusia embaucada por el neoliberalismo. Con Gorbachev. Con Gorbachev, con Yeltsin. Y ahora, afortunadamente, 20 años después prácticamente de mi llegada a Rusia, me ha tocado regresar a una Rusia que está regresando por sus fueros, que está recuperando la noción de su peso, de su valor, de su historia, que está revalorando todos estos procesos desde los periodos de su fundación, de la Rusia milenaria, el periodo del zarismo, con sus luces y sus sombras, y también del periodo soviético. Después de que en la época de Yeltsin se negó toda valoración de ese periodo, pues ahora se reconoce que se tuvieron grandísimos logros en ese periodo y que hay cosas que deben de preservarse, de conservarse, de desarrollarse, como es esta unidad entre los pueblos, para evitar cosas como tristes casos como el que vemos en ese conflicto entre Osetia y Georgia, donde los nacionalismos mal entendidos pueden provocar tragedias como esta, que estuvo a punto de ser el genocidio de todo un pueblo, del pueblo de Osetia. Afortunadamente Rusia entra al quite con esta nueva mentalidad de ser un pueblo, un país multicultural, multinacional, que tiene una responsabilidad en la región y logra evitar la masacre a manos de Saakashvili, de Georgia y sus aliados de la OTAN sobre el pueblo de Osetia, reconociéndole su independencia. Oye, Raúl, yo te quisiera preguntar algo. Tú viviste un periodo en la Unión Soviética muy interesante, a donde había un mundo bipolar. Estados Unidos y sus aliados, y la Unión Soviética, bueno, y todos sus aliados. Estamos viviendo ahora prácticamente en un mundo unipolar. Es decir, la unipolaridad de los Estados Unidos se puede decir que es igual a la globalización, a la dominación. Bueno, ese puede ser su proyecto y ese es a todas luces la intención, el sueño de los radicales de derecha, el hegemonismo de gringo. Estados Unidos. Pero la realidad es mucho más rica, afortunadamente. Después de esas historias falsas del fin de la historia, de que ya todo estaba perdido, de que no había causas por qué luchar, Fukuyama ya hablando de ya del predominio de un único modelo, que me suena a mí terrible, me suena como a antiutopía, vemos surgir en todo el mundo, en China, la India, Rusia, Brasil, formando el BRIC, pero también América Latina en su conjunto, en la Unión Europea, decía yo, en nuestra América Latina, en Sudamérica, la visión de ser polos de desarrollo y de contrapeso, de balance, en un universo que debe de ser así, rico, diverso, variado, con intereses regionales, sí, con identidades nacionales, sí, y al mismo tiempo vinculados, interconectados, pero no necesariamente en una visión de supeditación total y absoluta, que es el modelo que nos querían vender. Afortunadamente ese modelo, creo yo, ya no se los compra nadie, Vemos en nuestra América Latina, con el ALBA, que crece, que se fortalece, que crea otros conceptos, no el del mercado pelón, ¿no? Sí. Vemos Rusia, sus relaciones con Kazajstán, sus relaciones con Bielorrusia, el diálogo permanente que mantienen con China, con la India, a través de sus propios organismos de negociación, ¿no? El constante, no sencillo, nunca fácil diálogo, pero que está ahí con Europa, entre Rusia como gran potencia que sigue siendo, y Europa, los mismos países europeos buscando ellos su propia identidad y su modelo, ¿no? Yo creo que hay que apostarle a ese mundo diverso,
es el que nos puede dar las salidas. Yo no veo por dónde un mundo unipolar, uniformado, un mundo donde todas partes lo único que encontremos sean McDonald's y Starbucks y se nos acabe nuestra diversidad y nuestra riqueza, pueda ser algo mejor o algo deseable. Yo creo que no va por ahí la cosa. Yo creo que en ese proceso hay que darle apoyo a las identidades nacionales, a la diversidad cultural, a la integración, pero en calidad de iguales entre los diversos pueblos. De eso trata, por cierto, este documental que hice sobre América Latina, que también les vengo a presumir, a presentar a mis amigos, Beatriz y Raúl, pero también al público del programa. Este documental que se llama América Latina, la nueva independencia, que es un recorrido por Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y bueno, hasta en Honduras durante el golpe de Estado me tocó estar ahí grabando, y es tratar de hacer un retrato de esta otra América Latina de la que tan poquito se habla aquí, y si se habla mal, lamentablemente. Los medios masivos de comunicación en México, sabemos, sobre todo el monopolio televisivo, pues tiene sus intereses y los defiende, y nos presentan una visión donde siempre se caricaturiza y se hace burla, o se soslaya, se tapa, se calla lo que sucede en América del Sur, lo que está sucediendo, que es muy interesante, todo un proceso muy rico de unidad, de unificación, de fortalecimiento de los vínculos económicos, políticos, sociales, de resurgimiento de la identidad latinoamericana. ¿Por qué no? Pues si tenemos todo, hablando como latinoamericano, tenemos todo, tenemos los recursos, tenemos la gente, ¿sí? Tenemos todo para ser potencia mundial como una región unida. Del Río Bravo a la Patagonia. Por supuesto, sí, mucho más allá, porque en realidad nosotros, pues si lo vemos, estamos recuperando de alguna manera los territorios que en esa mala guerra vimos perdidos con Estados Unidos. Dicen muchos amigos míos en Sudamérica, gracias a México, el expansionismo norteamericano no ha llegado hasta la Patagonia, precisamente porque México pues nos ha costado muchísimo, pero hemos sido un muro de contención en muchos sentidos. Sin embargo, en estos últimos gobiernos pues hemos visto que volteamos demasiado hacia el norte. Creo que tenemos que voltear más hacia el sur, porque este proyecto, la América Latina, la nueva independencia, este proyecto que se ve reflejado en mi documental, yo creo que tiene fuerza, tiene futuro. Es el futuro, es el único futuro que yo veo para América Latina. Una Latinoamérica unida, consciente de su identidad, de su diferencia. No tenemos los mismos valores que los norteamericanos, no tenemos por qué seguir sus mismos modelos, no tenemos ni la misma lengua ni las mismas tradiciones. Nos une la raza acá. A nosotros nos unen el que somos mestizos, somos la conjunción que nos costó muchísimo, ¿sí?, de la Europa y de la América India. Costó millones y millones de vidas, pero al final de cuentas es nuestra identidad. Somos mestizos, tenemos una unidad, tenemos nuestra raíz indígena, nuestra raíz europea, la raíz negra, que es fundamental, muy importante en el Caribe, en el sureste y también en nuestro país, y eso nos da una identidad, una serie de valores sobre los cuales podemos construir nuestro futuro. No tenemos por qué seguir los valores de un pueblo que llegó hace 400 años y exterminó, aniquiló, asesinó, cometió genocidio contra la población local, y después le hizo la guerra a los españoles, que son nuestra otra raíz, también considerándolos inferiores y también arrasándolos con su tecnología. Les quitó la Florida, a los franceses la Luisiana, y después a nosotros todo el territorio norteño. Y nosotros no somos así, nosotros no somos expansionistas, nosotros somos solidarios por naturaleza. Entonces en este documental yo hablo de eso, de la solidaridad que está surgiendo como valor fundamental de lo latinoamericano, la solidaridad entre los pueblos para traspasar fronteras, para ir más allá y decir, a ver, en lo económico, ¿cómo podemos desarrollarnos siendo solidarios? En lo social, en lo político, este proyecto, yo creo que América Latina es interesante para que nosotros como latinos, mexicanos latinos, retomemos el camino. ¿Cómo ves en este país? Porque, ¿cómo ves al país? Tú has hablado de algo muy interesante, que México ha jugado un papel de muro de contención con respecto a los Estados Unidos. Es decir, yo creo que México ha vivido intervenciones punitivas muy graves,
México siempre ha salido adelante y siento que por la a pesar actual, de sus gobiernos. Claro, que por la actual situación de guerra que tenemos en nuestro país, estamos a un paso de una peligrosa intervención norteamericana, militar, directa en el país. ¿Cuál es tu opinión? Hay que estar muy conscientes de que la política norteamericana a lo largo de 4 siglos, la política norteamericana hacia América Latina ha sido fundamentalmente una política de invasiones, de incursiones armadas, de intentos de sometimiento, ahí están los ejemplos de las invasiones filibusteras a Nicaragua, donde pretendían fundar estados esclavistas en Centroamérica. Viene la guerra de Sandino, que los saca de ahí, pero están también sus intervenciones militares en prácticamente todos y cada uno de los países de nuestra América Latina. Todos, prácticamente sin excepción, han sido alguna vez ocupados. Los gorilatos invadidos, impulsados por Estados Unidos. Y el impulso, el apoyo a los gobiernos más reaccionarios, más de derecha, más sangrientos que ha conocido la historia de nuestros países. Todos han sido en base al apoyo, al financiamiento, a los sectores más reaccionarios. A los sectores más reaccionarios de los Estados Unidos. En nuestro país no somos la excepción, estamos aquí pegaditos. Somos excepción en el sentido de que en cierto periodo se privilegió una cierta contención con nosotros. Sin embargo, la tentación de las intervenciones militares directas, repetir lo que ya fue alguna vez esa terrible guerra donde se quedaron con la mitad de nuestro territorio, esa visión sigue ahí. ¿Por qué? Porque nos siguen viendo como simple territorio donde se puede extraer recursos. Y puede haber ahí mano de obra que si la mantenemos controladita y todo eso nos sirve. Mientras estemos dentro de esos márgenes y les funcionamos, está bien. En el momento en el que México habla de su soberanía, de su identidad, de sus valores, a ellos no les interesa ni nuestra historia, ni nuestras tradiciones, ni nuestra cultura, ni nuestra cocina, ni nada. A las grandes corporaciones, a lo mejor al gringo medio por ahí, sí. Al ciudadano de a pie, sí. Yo tengo muchísimos amigos en las costas, sobre todo en las costas y en Nueva York y en San Francisco, que son norteamericanos de mente muy abierta y que sí son capaces de acercarse con interés y el corazón abierto hacia otros pueblos. Esos son los intereses del ciudadano de a pie. Pero las grandes corporaciones, que son las que realmente gobiernan ese país, no les interesamos absolutamente para nada que no sea extraer nuestros recursos, ¿sí? Exfoliarnos completamente y usarnos tal vez como mano de obra barata y a lo mejor como mercado residual, nada más. Entonces, en esas circunstancias hay que estar muy claros. Como decía Lorenzo Meyer, no somos amigos, no somos parientes, nada de que nuestros primos del norte, a nuestros parientes los mataron a todos, no dejaron uno vivo allá, ¿sí? Y los siguen matando. A pesar de la posición de Joaquín Murrieta. Y no somos amigos, no somos primos, no somos nada, somos vecinos, ni modo, los tenemos que tener ahí y tenemos que aprender a negociar con ellos, pero sabiendo que ellos siempre van a tener la tentación de meterse aquí, y lo están haciendo. El gran problema al que hacía referencia Beatriz, es la cuestión del narcotráfico. Un problema que nosotros no generamos. ¿Por qué? Porque México no tiene, como pueblo, como nación, no tiene tradición de consumo. Es algo que nos han impuesto, el consumo de las drogas en estos últimos decenios. Pero realmente el pueblo mexicano, el consumo de drogas que realizaba era un consumo ritual, un consumo ligado a cierta religiosidad y ciertos valores, como los indígenas huicholes, como en Oaxaca con los hongos, los chamanes, ¿no? Como incluso el pulque aquí en México en la época prehispánica era algo ritual, ¿no? El consumo de drogas duras masivo es algo propio de una cultura, ¿sí?,
que no tiene valores como para enfrentar algo así. Es parte integrante de su sistema. Estados Unidos, sin el consumo masivo de drogas, simplemente no podría funcionar como sociedad. Ellos lo necesitan. La gran producción está en Afganistán, de donde proviene la mayor parte de la heroína del mundo, el 80% de la heroína del mundo, ahora bajo el control de los norteamericanos, de allá la traen. También producen en algunas partes de América Latina, pero primordialmente traen la cocaína de un territorio que ellos tienen ocupado desde hace buen rato, Colombia. ¿Sí? Ahí están, hay, si no mal recuerdo, 7 o 8 bases militares norteamericanas en Colombia. La cantidad de toneladas de cocaína 6, que ¿no? vienen de allá son 6. 6 bases militares, no, para nos corrige. Sí. Vamos a poner 6 bases militares que tienen ahí los norteamericanos. Y la cocaína viene y va, el dinero, y no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque el negocio está controlado ahí. El problema aquí es que yo veo en México, con este asunto de la guerra que menciona Beatriz, es mi teoría, que se decidió en ciertos círculos norteamericanos apostarle a la desestabilización en México. Una desestabilización que les permitiera el pretexto para intervenir más, para influir más. Esto durante el periodo de Bush. ¿De qué manera? Para nadie es secreto que este grupo, el más sanguinario, el que trajo a México la moda de cortar cabezas, ¿sí?, de matar a familiares, ya no nada más matarse entre bandidos, sí, que bueno, es. eso siempre ha sido, Y sino se matar respetaba a las familias, mujeres, sí. a los niños. Así es. ¿Sí? Fue el grupo de los Zetas. ¿Quiénes son los Zetas? Los Zetas es un grupo Militares. militar Formado por los gringos. de mexicanos militares que chavitos se los llevaron a Estados Unidos para formarlos en la escuela que West tradicionalmente tienen los norteamericanos, que es como formaron a Pinochet, que es como formaron a Videla, que es como han formado a todos los gorilas torturadores de América Latina. Todos esos gorilas torturadores que no se tientan el corazón para cortar cabezas, para aplicar la picana, para ahogar a la gente, para arrojar cuerpos a gente viva en los volcanes, ¿no? En el mar. Operación ¿sí? Cóndor. Ese tipo de gente es la que ellos forman. Ese es el tipo de gente que ellos formaron con los Zetas, con un componente extra que yo creo que fue intencionado, que fue con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, fue infiltrarlos dentro de esto. Y la función, al menos, habría que analizar qué tan estudiado lo tenían o qué tanto se les salió de control, pero el efecto ha sido este. Los Zetas regresan a México y para lo que sirven es para desestabilizar completamente un sistema que había ahí de trasiego de drogas, que si hacemos cuentas de cuánto se ha confiscado, cuántas muertes ha habido, en realidad en Estados Unidos el costo de la droga no ha cambiado. Eso significa que sigue entrando la misma cantidad de droga y se sigue consumiendo, sigue creciendo el consumo, ¿sí? Es decir, los canales están garantizados, La oferta se mantiene constante. ellos siguen teniendo la droga, los muertos los ponemos nosotros. Y el otro negocio paralelo, buenísimo, fundamental, es el tráfico de armas. O sea, los mexicanos ponemos los muertos, sea un cuate vestido de verde militar, que es un indígena la mayor parte de las veces, ¿sí?, que por hambre, por necesidad, se baja de su comunidad y se enlista en el ejército, o sea, un chamaco de 16, 17 años que por no tener educación, por no tener formación, por no tener opciones, se mete al narco porque por lo menos ahí va a tener dinero y siente que eso le da cierto poder. Entonces, son mexicanos, uno y otro, y desempleados. Y desempleados buscando sin salida. Escuela. Y el otro gran porcentaje, que no hay que minimizar, son las víctimas colaterales, que cada vez son más, Crece, sí. que son simples mexicanos de a pie, que son asesinados por el ejército o asesinados por el narco en esta guerra entre ellos, por un asunto que se debe de resolver con educación y con criterio. Si los gringos se quieren envenenar metiéndose droga hasta por las orejas, que lo hagan. Es un problema que ellos deben de resolver con cultura, con educación. No hay una campaña decente contra el consumo de drogas en Estados Unidos. No la hay. ¿Por qué? Porque es parte del sistema. Están a punto, ya fue un primer intento, y bien por ellos, de legalizar la droga. Pero si uno viaja a esta zona de California, o sea,
donde quieras y como quieras la adquieres. El primer productor mundial de marihuana en el mundo es el estado de California. Sí, así es. Las toneladas que se producen ahí de marihuana de primerísima calidad no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Y aquí nos andamos matando porque alguien trae un kilito ahí en la bolsa. Es absurdo. Esto se resuelve con educación. Esto se resuelve con valores. Lamentablemente estamos supeditados a una visión donde allá les conviene mantener el país bajo miedos, terrores, y empiezan las amenazas o los intentos de tentarle el pulso a la opinión pública mexicana, diciendo Napolitano: yo creo que vamos a tener que mandar tropas militares a poner orden porque los mexicanos no pueden, donde el subsecretario de la defensa norteamericano también coincidentemente dice: no pueden, hay que mandarles unas basecitas militares, como en Colombia, como en Irak, como en Afganistán, donde nuestras bases militares ponen paz. ¿Qué paz? En Irak va 1 millón de muertos. La paz de los sepulcros. Yo estuve ahí en Irak como periodista, como corresponsal en el 2005. Es una masacre, es un genocidio, es provocar la muerte y es generar el conflicto. Ellos viven de eso, viven de generar el conflicto entre los mismos pueblos y que se maten entre iraquíes. Y venderles armas para reactivar su economía. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Si uno analiza su historia, para ir avanzando en los territorios que fueron conquistando, el blanco norteamericano, ¿qué hizo? Pues puso a pelear entre sí a las tribus también. Les dio armas a unos y a otros, ellos hacían el negocio. Entonces, ellos el negocio de las armas, los ingleses, por ejemplo en China, pues la guerra del opio, y usar las drogas como una arma también, eso no les crea ningún conflicto, son sus valores, no los nuestros. Aspectos muy interesantes de la historia de, pues pudiéramos decir, de esta raza que ocupa Norteamérica, que ocupa parte de Asia y que genera este tipo de conflictos dentro de estos territorios. En Norteamérica lo hizo atinadamente, haciendo pelear a las tribus en Norteamérica, llevándolas al exterminio. Y cuando ellos no pudieron entre sí, entró el ejército inglés primero, posteriormente el naciente ejército norteamericano, los expansionistas vía supuestos colonos de territorios a colonizar. Ocurrió con el norte de México y luego despojaron al país de la mitad del territorio. Es decir, es parte de la historia de los Estados Unidos, yo que luego que la legalizan de con un destino manifiesto de James Monroe en la presidencia: América para los americanos, es decir, para los gringos. Sí, esa es la visión que ellos tienen, y lamentablemente lo que yo percibo es que nuestro país, a partir del control de los medios masivos de comunicación, a partir de la manipulación de la opinión pública, cada vez más y más vemos esta tendencia del mexicano medio, no muy documentado, no muy ilustrado, que va comprándoles, les va comprando la película, ¿no?, que le van haciendo, donde resulta que ellos son los héroes y son los pacificadores y son los que arreglan el mundo. Ahí está su entrada en Irak, decía yo, en Afganistán, donde la manipulación de los medios masivos de comunicación dijeron: es que hay bombas, es que hay terroristas, es que 10 años de ocupación en uno, 5 años de ocupación en el otro. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están esas bombas? ¿Dónde están esos terroristas? ¿Dónde está? Simple y llanamente pretextos, manipulación, ¿sí? Y fíjate que no me extrañaría que ahorita estuviera sucediendo algo similar. Señalas algo muy importante respecto a Irak. Primero fue la tormenta del desierto, 1991, si la memoria no me falla. Entraron a sangre y fuego. Y luego viene la ocupación del 2003, la invasión de abril del 2003, me parece. Yo te diría que la agresión empezó desde antes. Lo que pasa es que de esto poco se habla o nada se habla. El bloqueo económico que le costó a Irak desde hace ya bastantes años muchas vidas, sobre todo de niños, porque se bloquearon se bloquearon las vacunas, se bloqueó la alimentación infantil, se bloqueó, bueno, ya ni hablar de libros, de todo, nada que pudiera servir para que el pueblo iraquí desarrollara, creciera. Cuando había sido una de las naciones más desarrolladas de aquella región. Claro, los recursos petroleros de Irak eran para Irak. Así es. Bajo Saddam Hussein. El bloqueo fue para evitar que los recursos sirvieran para traer, ¿no?, desarrollo al país. Y además que se metieron en una guerra, ¿verdad?, con los iraníes. Con Irán.
Sí, hay que recordar, es que a mí me asombra de repente cómo se nos borran, ¿no? Ciertas cosas. Hay que recordar que Saddam Hussein, que fue convertido por Bush como que en la representación del mismísimo demonio, en realidad en su momento fue su aliado para combatir a la Irán, República Islámica, a la rebelión islámica en Irán. Y estos juegos los seguimos viendo actualmente. En su momento, el armamento que llegó a utilizar, que eso está documentado efectivamente, que llegó a utilizar Saddam Hussein contra la rebelión de los kurdos, fueron material prohibido, porque era material biológico, había gases, había un montón de cosas prohibidas como armamento. Les fueron supeditados por los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos decía, es que tiene armas biológicas, nosotros sabemos, pues claro, pues ellos se las dieron, pero ya no encontraron porque ya se las había gastado todas, y entraron, y fue nada más el pretexto, porque ellos sabían que ya no había nada. Si no, no se meten. ¿Por qué no se meten con Corea del Norte? Porque saben que si hay con qué les puedan responder. Así es. Entonces, no, ahí mejor negociamos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, esa es la gran tragedia. La soberanía, el valor de un pueblo basado en sus valores, en sus tradiciones, en su historia, y todo eso, no significa nada para ellos, solo entienden las cuestiones de fuerza. Entonces, si no nos fortalecemos, si no nos unimos como América Latina, nuestra soberanía es nada. Oye, para Raúl, ellos. y en la actual revolución que se está gestando y que se está desarrollando en el norte de África, en parte del Asia Menor, es decir, la península arábica, ¿cómo ves esta situación? ¿Es correcto revolución o rebelión? Yo creo que ni una ni otra alcanza. Revolución es un Para concepto mucho, muy, muy amplio, muy grande en la historia, de la humanidad, como para que lo malgastemos en estos cohetitos, que son muy fuertes, muy importantes, que hay que considerar, pero definitivamente yo no lo consideraría procesos revolucionarios. Ni rebelión. Y son revueltas, son levantamientos que están escritos bajo un escenario, bajo ya hay un guión preestablecido. Hay un guión ahí preestablecido. Esto lo conocemos desde tiempo atrás, ya quienes estamos metidos investigando estos temas, sabemos que desde aproximadamente unos 20 años atrás se ha trabajado este modelo, ¿sí?, de las revoluciones de colores, donde en realidad se manipula a través de los medios masivos de comunicación, donde es posible también a través de organizaciones no gubernamentales alineadas y compradas, que las hay también, ¿no?, en América Latina, en el este de Europa, ahora en el mundo árabe, para generar sistemas, gobiernos ad hoc. Casualmente adecuados. Son las petroleras las que estás mencionando. Son las petroleras las que están detrás de esto, pero también es el complejo militar norteamericano, es la derecha de los Estados Unidos. Hay que diferenciar porque también gran parte del pueblo norteamericano de a pie, decía yo, de la gente pues con ciertos valores democráticos, que tiene en alto el concepto de la libertad, etcétera, valores que muy válidos de esta nación, pues ni siquiera enterados están, y también están dentro de este juego de manipulación como clientes. En Estados Unidos, me lo decía hace poco Eva Gollinger, una gran periodista norteamericano-venezolana, me decía, yo tengo en mi televisor en Nueva York 400 canales, todos dicen exactamente lo mismo. O sea, no tenemos opción. El pueblo norteamericano es de los más desinformados en realidad del mundo, el pueblo común y corriente, ¿sí?, está poco informado. ¿Por qué? Porque controlan los medios masivos de comunicación, ¿sí?, la opinión pública, y estos medios de comunicación están al servicio, sobre todo, ¿no?, medios tan claros y descarados, diría yo, hasta como Fox, ¿no? Sí. Ultraderechista, sí. O CNN también de repente le entra al juego cuando es necesario, ¿no? Y todos ellos responden directamente a estos grandes intereses, que básicamente los podemos centrar en petroleras, industria militar y todos los que de ahí chupan, maman, jalan su billetito, ¿no? En Irak, por ejemplo, todas las empresas constructoras y de seguridad que están haciendo su agosto con dinero norteamericano, con petróleo iraquí, a costa de las vidas de la gente de allá.
y del reconstruyendo lo que ellos empobrecimiento tiraron. de la nación. Claro, claro. Tú has dicho algo muy interesante que se está realizando en Irak. Están tratando de sustituir al ejército norteamericano en Irak por mercenarios. Es decir, empresas privadas que en Irak y otros países del mundo están instrumentando y que ya entraron a México. En el caso de Nuevo León, particularmente, a donde alcaldes de algunos municipios han contratado directamente a mercenarios para encargarse de la seguridad. Esa es precisamente la tendencia que vamos viendo, el corporativismo, las grandes corporaciones de seguridad haciéndose cargo del control mundial. Les digo que eso me parece una antiutopía espantosa, ¿no? Donde el control de los recursos y el venderte seguridad a través de primero venderte terror, ¿no? Se está convirtiendo en el modus operandi. En nuestro país, pues ya lo empezamos a ver, como dice Beatriz, en estos casos donde empiezan a entrar. Pero bueno, vamos a ver cómo en Irak, pues la mayoría de los muertos los ponen primero los latinos y los afrodescendientes y los blancos de las regiones pobres. Y esto, pero al final de cuentas, el número, la cifra va creciendo de muertos dentro de las filas de las tropas norteamericanas, por más que se tratan de tapar, de ocultar. Tienen prohibidos los medios masivos de comunicación norteamericanos, la televisión norteamericana tiene prohibido, por el Acta Patriótica y otros acuerdos ahí bajo la mesa, tienen prohibido mostrar cadáveres, cuerpos de soldados norteamericanos. Solo dan muertos cifras allá. oficiales. Dan cifras, pero tienen prohibidísimo mostrarlo, pues para no bajarle la moral al pueblo. Sin embargo, ya están rebasando las cifras que ellos tienen calculada de aceptación de la conciencia nacional, hasta donde la tienen adormecida. Entonces viene al quite esto, que es otro negocio, el negocio de la venta de la seguridad, de convertir esto en una corporación, de entregárselo a las corporaciones. Y estos tiene además una segunda parte interesante, que es la de: yo no me atengo a ninguna convención de derechos humanos ni de reglas de la pelea, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no soy un militar. Convención de Ginebra, queda en el tengo, olvido. ¿sí? No tengo por qué seguir esos lineamientos. Yo masacro, mato, hago lo que quiera. Yo soy un particular, un matón con licencia, un mercenario con licencia. Oye, Raúl, esto puede desembocar en algo muy parecido que se dio en Guatemala, en algunos países centroamericanos, de organizaciones ultra derechistas que se encargaba de liquidar a revolucionarios, a gente, a intelectuales, pues progresistas avanzados. No me recuerdo ahorita el nombre exacto. Sí, como escuadrones de la muerte. Escuadrones de la muerte. Claro. Sí, esto ya es una realidad en estos países. Hay que recordar simple y llanamente que el Irak de antes de estas guerras era un Irak que era un país progresista y de avanzada, donde los derechos de las mujeres, donde el derecho a la educación, donde el derecho a la salud estaban garantizados. A lo mejor a una parte de la población no le gustaba el modo, el estilo de Saddam Hussein. Sí. Es válido, ¿no? Ahí. Pero eso no justifica de ninguna manera la destrucción de un pueblo. ¿Y qué es lo que tenemos después de todos estos años de ocupación, donde se suponía que iban a llevar la libertad y la democracia? Lo que tenemos son, aparte de aproximadamente un millón ya de gentes que han muerto por este conflicto iraquíes, aparte de esto, tenemos el terror, tenemos la infiltración de Al Qaeda. Antes de la entrada del ejército norteamericano en Irak, no existía una sola célula, nadie que pudiera estar ahí como representante. Sí. Nadie. Los infiltraron, los mismos norteamericanos, para que le pegaran. ¿A quién le pegaron primero? ¿Cuál fue el primer ataque que realizó Al Qaeda sonado en Irak? A la ONU. Sí, es cierto. ¿Sí? Un vaso donde muere, si no mal recuerdo, Pérez de Cuellar. ¿Sí?
lo mata Al Qaeda. Y empiezan los ataques ¿contra quiénes? Contra, no las tropas norteamericanas, sino contra los aliados de las tropas norteamericanas, Sí. para involucrarlos, Meterlos de envolverlos. lleno en el conflicto. Y se generan conflictos entre chiitas y sunitas, Sí. que de alguna manera, bajo el régimen de Saddam Hussein, habían llegado a arreglarse. A lo mejor a unos no les gustaba, a otros les iba mejor con ese acuerdo, ese arreglo de negocio, pero como decimos, a veces es mejor un mal arreglo que una buena matanza, ¿no? Y ahora de lo que se trata es eso. Y se potencia el Se están conflicto matando, con se los kurdos. potencializa, y está la cuestión kurda, que no la resuelven para nada los norteamericanos, la mantienen ahí. ¿Para qué? Para mantener esa situación permanente de conflicto que a ellos les permite estar haciendo un gasto militar. Al final de cuentas, esto me lo explicaron en Estados Unidos, gente estudiosa, norteamericanos estudiosos de los temas bélicos. Dicen, en realidad lo que está detrás de esto es que hay un gasto, un budget, dicen ellos, militar, que hay que expandir, que hay que generar, hay que hacer el gasto y hay que impulsar esto. Y esto es una solución al problema económico financiero de los Estados Unidos. En un corto plazo y en un primer momento. Yo no estoy tan seguro, y estos amigos míos norteamericanos me decían, el problema aquí está en que sí le da un jalón a la economía, porque de inmediato pues se genera fuentes de empleo, se reactiva todo esto, pero al final de cuentas quienes pagan los platos rotos de esto es el ciudadano norteamericano de a pie, que de repente cuando se da cuenta pierde su casa, no tiene empleo, cae en recesión la economía, y no se explican por qué. Pues ¿cómo por qué? Si la diferencia entre los ricos, más ricos de Estados Unidos, se está disparando desde Bush para acá de una manera excepcional. Veía unas estadísticas muy interesantes donde decía que el 20% de la gente de mayores ingresos en Estados Unidos es dueña del 90% de toda la riqueza del país, y el 20% más pobre no tiene ni el 2% de la riqueza del país. Repartido entre la totalidad. Está así esto, ¿no? Entonces, y entonces se va concentrando en menos manos, más riqueza, y se genera una situación de desigualdad social, pero el gran problema está en que el control de los medios masivos de comunicación les permiten mediatizar, y el ciudadano de a pie, el que no tiene ni para pagar su hipoteca, es un admirador de esos grandes banqueros y esos grandes hombres de negocios, y es un gran patriota que está bien jodido, pero que manda a su hijo pobre y que no tiene acceso a la universidad, lo manda a la guerra, porque cree que ese es el modo americano de hacer las cosas, es el camino. Es terrible, pero así es una sociedad que, ya lo decía por ahí alguien, se está encaminando al fascismo, se está encaminando hacia un sistema fascista. Oye, tocayo, fíjate que de toda proporción guardada pudiera estarse dando un paralelismo con lo que ocurre en nuestro país a través del control mediático, la proliferación en la televisión comercial e incluso en la privada de programación pues venida casi totalmente de Estados Unidos y de algunas otras regiones, pero que promueven esto. No, el problema nuestro, tal como yo lo percibo, es precisamente que, como decía aquel dicho, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Realmente tenemos tanta influencia a través de los medios masivos de comunicación que es imposible. Por eso, gran parte de mi trabajo es eso, generar una propuesta alterna de información. Por eso quiero traer el Festival de Cine Documental Bélico, El Hombre y la Guerra, de la ciudad de Ekaterimburgo a México, porque es un cine sobre la guerra, pero es un cine de documentalistas pacifistas, de humanistas, de gente que quiere tratar en serio el tema de la guerra, y tenemos que promoverlo para resolverlo. Así es. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con Raúl Fajardo.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Estamos con Raúl Fajardo en este programa Género y Equidad. Estamos próximos prácticamente en 8 días a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Yo quisiera preguntarle a Raúl el cómo este concepto de solidaridad, de apoyo mutuo, de unión de todas las mujeres del mundo, sobre todo enaltecido por las mujeres soviéticas, por las mujeres progresistas, por las que estaban luchando en movimientos de liberación, era una fecha muy importante. Sí, claro, el 8 de marzo, por supuesto, es una fiesta impresionante, grandísima, fundamental, muy respetada y muy viva actualmente en muchísimos países, sobre todo del este de Europa, porque el concepto es diferente a el concepto de otras festividades que tienen alguna vinculación con la mujer, como el Día de la Madre, que más bien es un truco comercial, ¿no? Por ahí, y donde pues parece delimitarse a la mujer a una función reproductiva, ¿no? Formativa tal vez dentro de la familia, que es muy respetable, pero el concepto de el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se celebra en aquellos países, pues dándole su lugar, homenajeando el reconocimiento de la sociedad, de las mujeres entre ellas y de los hombres, de sus compañeros, a todas las mujeres, sean estas madre o no madre, hija, sobrina, hermana, tía, sí, la jefa, la compañera de trabajo, niñas, todas son mujeres. Se da la identidad, el concepto de el reconocimiento, la conciencia del género, y en ese sentido me parece que es una celebración también pues muy democrática y muy de solidaridad, porque además las mujeres se celebran entre ellas, no necesitas ser hija para felicitar a tu mamá, ¿sí? Simplemente eres hermana, eres compañera de trabajo, eres amiga, vecina, sí, y te celebras como mujer, celebras el ser mujer. Yo creo que eso es muy válido, y creo que tiene un poco que ver también, no sé, no soy antropólogo, pero cuando me topé un poco con las cuestiones de la Rusia profunda, que tiene pues todavía muy presentes los valores precristianos, donde, y sobre todo en esas condiciones tan difíciles de clima y todo eso, el papel de la mujer en la casa, su fortaleza es tal, ¿no? Que yo creo que de ahí toma mucho de su fuerza, de su arraigo, al menos en Rusia, el que se celebra a la mujer tiene que ver con esa percepción de lo femenino que era anterior a los dioses masculinos, ¿no? Recordemos que las sociedades antiguas, la divinidad era ante todo femenina. La madre tierra empezando. La madre tierra. Y yo creo que además tiene una connotación de resistencia. De lucha. De resistencia, de lucha por los valores más importantes de la identidad, sobre todo del progreso, y particularmente para echar para adelante el beneficio para los hijos y la sociedad, ¿no? Y en la lucha antifascista, yo recuerdo exactamente, jugó un papel muy importante. Me robaste ahorita, me adivinaste el pensamiento. Estaba pensando en este documental que hago sobre la Segunda Guerra Mundial, aunque lamentablemente pues ya quedan muy poquitos veteranos, y entrevisté a prácticamente puros veteranos hombres. Ellos me cuentan las historias del papel tan importante que jugaron las mujeres en la lucha contra el fascismo, pero en un símbolo muy claro de lo que fue esto, podemos ver el monumento más grande a la lucha del pueblo soviético en Ucrania, en Stalingrado, que está sobre el río Volga, ¿sí? En Stalingrado, actualmente Volgograd, vemos este enorme monumento también en Ucrania hay un monumento similar, pero el mayor, de la madre patria, la madre ¿no? patria, pero el monumento que está en Volgogrado para mí es el más simbólico, que se denomina en ruso Rodina Mat Saviot, o sea, el llamado de la madre patria, que es el llamado, que es con una estética
fenomenal, este movimiento de la madre que va con una espada desenvainada, pero está llamando. Además, y es una mujer la que está llamando al combate, a ir a defender la madre patria, ¿no? A la defensa de la madre patria, que fue al final de cuentas lo que hizo la gran diferencia en la lucha contra el fascismo, porque hay que recordar que los fascistas, como lo cuentan los veteranos en mi documental, que titula Ellos vencieron al fascismo, los fascistas prácticamente rindieron en Europa, pues sin apenas tener resistencia. La resistencia vino después, muy heroica, pero al mismo tiempo muy parcelizada, diría yo, fragmentada, porque hubo enormes cantidades de colaboradores que con toda facilidad les entregaron todo a los alemanes invasores, ¿no? Y las que fueron a las fábricas de armamento allá en la resistencia, ¿verdad? Es impresionante, es heroico, es dolorosísima esa página. Hay que recordar que a la Unión Soviética de aquel entonces le costó más de 27 millones de vidas, por supuesto la mayor parte de hombres peleando en el frente, pero hubo por el bloqueo, por ejemplo, de Leningrado, por el ataque a Stalingrado, hubo muchísimas muertes también entre la población de detrás, ¿sí? Y no se respetaban, los fascistas no respetaban absolutamente nada en esto, y el papel de estas mujeres que fueron capaces de tomar sobre sus hombros la carga de sacar adelante el país, de no detener la producción, de incluso generar una nueva producción que se tuvo que reorientar, ni modo, hacia una industria. Y no solo fue el armamento, sino también los alimentos, el habituamiento. Sostener a todo el país. Sí. Hay una cosa muy interesante, no se venga mucho al tema, pero algo de la psicología de la mujer rusa actual que es tan femenina, es tan grácil, y al mismo tiempo con tanta fortaleza interna. Y es que cuando regresaron los hombres de la guerra, los combatientes, pues eran poquitos, y muchos de ellos heridos, ¿sí? Sin un brazo, sin una pierna, dañados por la guerra, por una guerra terrible, la peor guerra que se tiene historia en la humanidad. Regresaron y eran muy pocos, y ellas tuvieron que seguir en su papel de sostén principal, ¿sí? En gran medida. En Rusia no se entiende esto de ama de casa, no existe tal como concepto, no existe. O sea, una mujer que sí, les digo que me preguntaron, ¿y tu mamá a qué se dedica? Digo, pues es ama de casa. ¿Qué es eso de ama de casa? Pues que trabaja, hace el que hace en la casa. No, pues sí, está muy bien, pero ¿cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? Eso de la casa, todas le entramos, ¿no? O sea, sin demeritar toda la labor que implica que ellas también se la rifan haciendo la mayor parte del trabajo en las casas. La mujer rusa aparte, toda trabaja y sostiene. En las universidades es clarísimo, o en los hospitales, por ejemplo, es clarísimo. Uno va a un hospital allá y encuentra prácticamente el 99% de los médicos son mujeres, y 1, 2, 3 hombres por ahí andan en medio de aquello. En las universidades lo mismo, todo el potencial pedagógico es básicamente de género femenino. Entonces el papel de la mujer es muy fuerte, y creo que no está suficientemente reconocido en ningún lugar de nuestro planeta, pero yo creo que celebrar el 8 de marzo así como Día Internacional de la Mujer, con solidaridad, con respeto, así amplio, ¿no? No es el Día de la Madre, no es el Día de la Novia, es el Día de la Mujer, independientemente de... es reconocer al género, ¿no? Y yo creo que eso es de celebrarse. Ahí vamos a estar. Yo creo que ya para cerrar este pequeño bloquecito con respecto al 8 de marzo, yo quisiera recordar el papel también tan importante en la guerrilla. Las mujeres, la mujer soviética, ¿no? En el periodo, los alemanes, hay que recordar cómo se dio el Blitzkrieg, que fue como le llamaron los guerreros, la guerra relámpago germana. Estaba planeada para en los meses del verano y los primeros meses del otoño llegar y ocupar, y así se lanzaron. Fue una ofensiva de millones y millones de hombres, 5 millones, fueron lanzados de hombres lo que no armados. Lo que no lanzaron a Europa Occidental. Sí, 5 millones de alemanes, pero armados con lo más avanzado de la tecnología,
cayeron de sorpresa, sin aviso previo, sobre una Rusia, sobre una Unión Soviética que no se había preparado para una guerra. Sí, había los barruntos, los nubarrones, pero siempre esperaron que no hubiera guerra entre los pueblos, porque ellos estaban construyendo el concepto de la solidaridad entre los pueblos, y les caen encima con una guerra y les caen con todo. Entonces, el avance fue rapidísimo, pero al mismo tiempo fueron dejando, en ese avance atropellado, fueron dejando pues poblaciones de atrás que después de ese primer momento de shock en la guerra que entra, se empezaron a organizar en esos famosísimos grupos de guerrilleros, de muchachos, de ancianos, de gente del pueblo que tomaba la escopeta, lo que tuviera, y donde el papel de la mujer fue fundamental, porque no solamente era el abastecimiento, también tomaban las armas, también jugaban ahí, y que le causaron graves daños a las retaguardias, y que estuvieron siempre constante. Nunca cesó el movimiento partisano de lucha contra los ocupantes, ¿sí? El sabotaje, el estarles picando, el estarles pegando ahí, y las retiradas, y irse al bosque y regresar. Y hay casos heroicos y terribles, ¿no? Donde me contaba un veterano con lágrimas en los ojos, me contó una historia terrible donde ellos él con su grupo militar tenían que llegar a cierta población para cerrarles el paso a los alemanes, y la única manera de llegar era por una ruta que ellos no conocían, y estuvieron buscando en el pueblo y no había hombres, no había nadie ahí, y encontraron a una mujer que les dijeron que ella era pues la única, en medio del invierno terrible, y él llega y así, ¿no? Pues como militar le dice, así y asado, está la orden, necesitamos que nos acompañe. No es usted militar, pero yo la invoco a su patriotismo, yo no le puedo dar la orden, pero así están las cosas y es nuestra única opción. La mujer lo pensó, se puso sus botas, ¿sí? Y le dijo nada más déjeme, le dejo comida a mis hijos. Él no se había dado cuenta, ahí estaban los chiquititos, los bebitos. Dice, lloró el hombre cuando me lo contó, dice, porque me la tuve que llevar kilómetros y kilómetros andando en medio de la nada, ¿sí? Y hasta que nos dijo, aquí bajando esta pendiente, ya está. Y dice, no sé. Ella dijo, no se preocupe, yo puedo regresar. Pero si yo no podía perder ni un hombre ni nada, todos estábamos ahí, teníamos que cumplir una tarea. Dice, con todo el dolor de mi corazón, la liberé, cumplió su tarea, patriota, y fue de regreso por sus hijos. Terribles esas historias, pero se repiten una y otra vez, y es ese papel, es esa mujer fuerte, la que está representada en ese monumento de la madre patria. Es esa mujer con esos valores, es esa mujer arraigada en la tierra, la que realmente da el fundamento para la derrota de los alemanes, ¿no? Como decía, me decía otro veterano de la Segunda Guerra Mundial, decía, nosotros no podíamos no morirnos en la raya, no podíamos, ¿por qué? Porque 3 pasos atrás estaba nuestra casa con nuestras mujeres y nuestros hijos. O sea, simplemente ni lo piensas. ¿Cómo vas a pensar en rendirte? ¿No? Te mueres en la raya. ¿Qué le va a pasar a tu familia? Eso coincide mucho con nuestra percepción, con nuestros valores. Por eso yo siento gran cercanía con estos pueblos. Bueno, gracias por estos comentarios de Raúl. Pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para que un poco nos dé su opinión con respecto a lo que está pasando en el Magreb, en el norte de África, particularmente en Libia. Yo creo que todos los medios masivos de comunicación están desinformando a la población y han dado una visión, siento yo, un poco confusa, a donde incluso el ciudadano común y corriente dice, no, bueno, pues que caiga Muammar Gaddafi. ¿Cómo percibes que esté la situación, particularmente en Libia, y después abordamos lo de Egipto y Túnez? Bueno, yo quisiera empezar haciendo referencia a mi experiencia como periodista, partir de ahí, de lo que yo conozco directamente. En esta ocasión no he podido
darme el gustazo de viajar a Libia a trabajar este tema directamente, como preferiría yo, por otros compromisos de trabajo que tengo. Pero en su momento tuve la oportunidad de estar en Afganistán, tuve la oportunidad de estar en Irak. Me ha tocado estar en distintos puntos del mundo donde hay conflictos. Como corresponsal de guerra. Claro, sí, en el momento en el que empezaron los bombardeos en Afganistán, yo estaba ahí. A los 6 meses de la ocupación norteamericana en Irak, cuando Bush anunciaba el fin de la guerra y el triunfo de la democracia y la libertad, o sea, ya hace casi 10 años atrás, ahí estuve y me di cuenta que era solo el inicio del terror y de la parte más terrible, ¿no? de toda esta triste historia de ocupación, donde se manejó un discurso muy similar. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en aquel entonces también se hablaba de dictadores o de regímenes de hasta endemoniados, ¿no? Porque se hablaba de un eje del mal y se sigue hablando, se siguen utilizando esas terminologías terribles, ¿no? Donde, bueno, resulta que Saddam Hussein, con todo lo malo que le echaron encima, pues ahora a la distancia dicen, bueno, fue un gran civilizador que que desarrolló el sistema educativo, que dio garantía de salud, ¿no? Que abrió los derechos a la educación, donde las niñas, las mujeres iban a las escuelas, donde la burka no era absolutamente nada ahí presente, y en un tiempo donde en otras partes había grandes conflictos, era un lugar de mucha estabilidad y mucho bienestar, gracias también al manejo de los recursos petroleros que se invertían en el país. Si a alguien no le gustaba como presidente, tal vez lo más probable es que fuera porque pues no le dejaba ganancias el negocio del petróleo, ¿no? Ahí, y ahí empiezan las compañías petroleras a meter el ajo, ¿no? Bush como el gran representante de este periodo y además con los más claros vínculos, ¿no? Que con otros presidentes se puede ahí medio simular, pero aquí el vínculo era de lo más directo, es una familia de petroleros interesados en controlar la región para sus empresas. Entonces, a ellos por supuesto que no les gustaba, como nunca les ha gustado ningún presidente que ha nacionalizado el petróleo, o sea, nuestro Cárdenas, ¿cómo le fue? ¿No? Y amenazas de invasión y acusaciones de déspota, de no respetar la libertad. Entonces, cuando Chávez nacionaliza el petróleo en Venezuela, se convirtió en un dictador y en una mala persona. Cuando Putin pone orden en las empresas petroleras en Rusia, ese momento, el petróleo y las ganancias del petróleo se quedan en Rusia, no se van a Estados Unidos. De inmediato dijeron, no, ya Rusia dejó de ser democrática, sí, ¿no? Entonces, esa es la tendencia y es lo que yo veo. A Gaddafi siempre lo han atacado, es una figura, por supuesto, nada sencilla, pero lo que yo veo aquí es, una vez más, el manejo de la manipulación de la opinión pública en base a afirmaciones sin un sustento sólido, en base a vendernos terror. Recordemos que en Irak se habló, pero con un descaro, así, de la existencia de armamento, de destrucción masiva, químicas, nucleares, de todo tipo se inventaron. Nunca se encontró nada, llevan 10 años allá, ya ni siquiera tocan el tema. Bueno, ¿Cuál fue el pretexto? Sí, ahora sí dijeron que no era cierto nada de esto, ha estado trascendiendo. Pero hasta ahora. Aquel entonces fueron encabezados y fue el gran pretexto bajo el cual se firmó el cheque en blanco para la invasión. Sí. ¿Sí? La destrucción de un polo de desarrollo en la región, de un polo civilizador. Muy simbólico para mí fue cuando estuve en Bagdad. De lo primero que me impactó al entrar a Bagdad fue ver la universidad y sobre todo la biblioteca central más grande de todo el mundo árabe, en llamas. Fue de los primeros objetivos bombardeados. Sí. Es destruir la cultura y la identidad de los pueblos como algo pensado, planeado, ¿sí? Entonces, ahora se habla de crímenes de lesa humanidad.
Bueno, a Saddam Hussein también le colgaron un milagrito y medio, y puede tener podría tener ahí, por supuesto, sus razones. El pueblo iraquí tendría que haberlo juzgado, él en su momento y bajo sus procedimientos, no bajo un régimen de ocupación que le ha costado a Irak más de 1 millón de vidas humanas, de acuerdo con cálculos de algunos expertos que no solamente han contado los muertos directos por balazos norteamericanos o por los conflictos que ha generado la ocupación, sino por lo que ha costado en la falta de servicios, de salud, en todas las condiciones que trae consigo la guerra, lo que trae consigo la guerra. La guerra le ha costado 1 millón de vidas a Irak, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos eso, cuando vemos lo que hicieron en Afganistán, ¿no? Andaban buscando a un señor, a un tal Bin Laden, que antes trabajaba para ellos, un agente de la CIA, de Arabia Saudita, un wahabita, ¿sí? De ultraderecha islámica, infiltrado por la CIA en Afganistán para llevar armamento para que lucharan contra Rusia, ¿sí? Apoyan a la ultraderecha islámica contra la Unión para Soviética. luchar contra la Unión Soviética, sí, en aquel periodo, ¿sí? Sí. Le hacen la guerra y los arman y les dan recursos y les dan dinero. Es este modelo viral del que hablamos, ¿no? El virus. El virus que infecta al mundo islámico, porque los wahabitas son ultraderechistas de nueva generación. Es una religión creada no hace mucho, ¿sí? que se forma a partir de una lectura muy agresiva del Islam y muy de derecha, muy conservadora, que encuentra consonancia con los Estados Unidos. No en balde, los príncipes que gobiernan Arabia Saudita y que son grandes amigos de Bush son wahabitas, son la ultraderecha, y todo se ve muy bonito, claro, porque hay muchos dólares, pero vamos a ver cómo se pueden poner ahí las cosas también. Lo que sucede entonces es en Afganistán se busca a un Bin Laden y nunca se le encuentra, y ya vamos para más de 10 años de ocupación que ha costado muertes de norteamericanos, pero por supuesto por cada, pues se calcula en términos generales que por cada militar que muere norteamericano hay por lo menos un centenar de muertes del otro lado. Qué barbaridad. Y entonces ya aterrizándolo hacia acá, pues yo lo que veo aquí es una manipulación igual a la que vimos en aquel entonces, donde nos venden terror para que todo el mundo digamos, sí, qué barbaridad, hay que apoyar una ocupación militar, deberían entrar ahí, bajo el pretexto que quieran, van a tratar de entrar, van a decir, es que es una operación humanitaria, es para rescatar. De lo que se trata es de tumbar a un hombre que mal que bien ha utilizado los recursos del subsuelo, el petróleo, pero ojo, ahí también está la cuestión del agua, porque Libia tiene las reservas probadas de agua más grandes de toda África. Y en una región desértica como es el norte, sí, abajo del desierto, abajo del desierto ellos tienen las aguas, agua dulce, agua potable, las reservas más grandes de toda la región. Entonces, es el petróleo y es el agua lo que está detrás de toda esta maniobra, ¿sí? ¿Qué sucede? Dicen, bueno, pero es que es toda una oleada de revoluciones, de la revolución del jazmín, ahora le pusieron este nombre, son las revoluciones de colorcitos que han sido patrocinadas por la CIA desde hace ya un par de décadas atrás, que es este modelo que tienen ya muy trabajado de manipulación a través de los medios masivos de comunicación y de algunos grupos influenciables, utilizar algunos membretes como algunas ONGs, supuestos grupos que en realidad vienen financiados por el Democracy Endowment, por ejemplo, el Acuerdo para la Democracia, que es un fondo del Partido Republicano y el Partido Demócrata, como la Fundación Rockefeller, que pone dinero ahí también, como USAID, que es otra organización que básicamente a lo que se dedican es a pasarle fondos de la CIA y del Pentágono a la gente que orientan en oposición al régimen local, ¿sí? Al régimen local que no les satisface, que no les queda cómodo. Esa es la intencionalidad, y eso es lo que yo veo aquí. Veo primeramente, vamos, ¿dónde empieza esto, no? Empieza en Túnez, se sigue en Egipto, y en ambos casos lo que yo veo son regímenes bastante desgastados que ya empiezan a ser un tanto incómodos porque van como que desacreditando.
vemos revueltas, inconformidad popular lógica, por ser estos regímenes donde una familia sea dueña de la riqueza del país, son oligarquías, son familias que se apropian de la riqueza, ¿sí? Vemos el descontento, y ese descontento es manipulado y utilizado, pero sobre todo en la gran caja de resonancia de los medios masivos de comunicación, mediatizado, ¿sí? Para tumbar a unos y poner a otros. Pero ¿a quiénes se ponen? En el caso de Túnez, en el caso de Egipto, se establecen tan campantemente juntas militares. Son verdaderos golpes de Estado dados con guante blanco. Golpes de Estado, ¿sí? No incruentos, porque ha habido montones de muertos ahí en esto, pero sí relativamente los han pasado así como la píldora bastante doradita, y estos militares hay que seguirles la huella. Todos ellos son formados en los Estados Unidos. Los grandes jerarcas, los altos cuadros, todos tienen la escuela norteamericana. En el caso de Túnez y Egipto. En el caso de Túnez y Egipto. Sí. Pero entonces viene esta ola que sí puede tener de descontentos. No es una revolución. Hay revueltas. Hay que recordar las revueltas que se dieron en Francia, por ejemplo, durante meses incendiando carros, rompiendo parabrisas. El descontento estaba ahí. A nadie se le ocurrió pedir la cabeza de Sarkozy, ¿verdad? Hay que recordar, si nosotros como periodistas sabemos, me voy a grabar lo que fue en Atlanta, o lo que pasó después de Katrina, ¿no? Del huracán Katrina, el descontento popular, la población saqueando. Si yo grabo eso y tuviera los medios masivos de comunicación que tienen a sus manos, los gringos, ¿no? Los grandes medios estos, dirías, qué barbaridad, hay que quitar ese presidente, hay que acusarlo de lesa humanidad y lo quitas. Qué curioso, ¿sí? Esa política que aplicaban en Nicaragua, ¿no? Cuando hablaba Estados Unidos hablaban sobre el dictador nicaragüense Somoza, cuando decía, pues sí, perdonando la expresión, pero así lo dijo, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Entonces, cuando es su hijo de puta lo defienden, y si ya no es defendible, pues lo quito y pongo a un montón de hijos de puta que son los militares de esta junta que me van a responder a mí, ¿no? Y aquí, qué casualidad que aquí sí piden la cabeza y piden intervenir y meterse militarmente ahí. ¿Por qué? Pues porque Gaddafi no los había dejado entrar y adueñarse. Dice Gaddafi, tenía un pacto con Estados Unidos, me traicionaron. Se está refiriendo estrictamente al tema de la lucha antiterrorista, que creo que sí es un argumento válido, porque independientemente de las simpatías o antipatías, de los intereses de cada uno de los gobiernos, en general en todo el mundo afectados por la cuestión del terrorismo, creo que sí es válido hacer causa común en contra del problema del terrorismo. Yo sí considero del ultraderechismo. Del terrorismo. Yo creo que bajo todas las banderas, yo creo que en primer lugar porque le causa daño a las banderas mismas que dice defender. Yo, con todo el respeto y todo lo que creo que se requiere, por ejemplo, para los vascos, una mayor autonomía, un reconocimiento, el valor de su lengua y todo lo que pueden aportar, sí creo que el extremismo que toma formas terroristas, es decir, ataques que no indiscriminados, justificados hacia población civil, creo que es algo que creo que eso es un crimen y se debe combatir como tal. En ese sentido, si hay acuerdos, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos, sí, para y pueden hacer acuerdos con cualquier país, ¿sí?, para contener esto, que es realmente un fenómeno muy peligroso. Sí, es un crimen. Para mí, las banderas que presentes, sean nacionalistas comúnmente, sean radicales de cualquier tono, el decidirse a utilizar métodos terroristas, o sea, es un Estado, un gobierno que es justificando
su poder utilice métodos de terror contra su población o contra cualquier otra población, caso de Israel con los palestinos, eso para mí también es terrorismo y no es justificable, pero de una manera es un crimen. Entonces, en ese sentido, Gaddafi tenía un acuerdo para luchar contra Al-Qaeda y hay de acuerdo con Gaddafi, y yo lo creo muy probable, porque lo mismo me tocó ver a mí en Irak. Hay ahora una infiltración de Al-Qaeda que sí está metida, lo vi en Chechenia. Sí. Jóvenes, sobre todo chamaquitos, adolescentes que no tienen muy claro sus valores, sus raíces, quiénes son, que se permiten influenciar, a los que les pueden vender como les vendían en Chechenia, a los chavitos, les decían, mira, te doy $100, te doy un arma y vas a luchar por Alá, ¿sí? Y al ratito vas a vivir igual que nosotros en Arabia Saudita, ve qué bonito, mira, yo tengo este carrote, yo tengo 7 mujeres, y si te mueres, te vas a ir al cielo y te puedes llevar a 7 de tus parientes. ¿Sí? Entonces, se los jalan, digo, yo lo simplifico, pero en realidad es un proceso de lavado de cerebro muy fuerte. Cuando Gaddafi habla de estos mecanismos y habla de las drogas, aquí le hacen burla, pero en Chechenia yo lo vi. A los chavitos estos que andaban, que se jalaban, los wahabitas, también se les daban drogas, supuestamente porque ellos tienen prohibido beber alcohol, pero decían, no, es que esto es para fortalecerte y para darte valor, y se los daban como sustancias, pastillas o inyecciones que les quitaban el dolor. Claro, la morfina, claro, empezaban por ahí, pero en realidad sí puede haber esto, sí puede darse esto como parte del cóctel. Yo creo que sí hay cuando habla Gaddafi de una infiltración, hay descontento en la población, puede haber, y es válido, y debe de encontrar sus propios canales. ¿En qué país no va a haber descontento contra los gobernantes? O sea, si fuera por esto, imagínense, o sea, hace unos pocos días hubo una manifestación aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Convocada pues por electricistas, por trabajadores, pues, que reunió a miles, que llenó la Plaza del Zócalo, y la televisión dijo, qué barbaridad, un bloqueo, un caos, sí. Ni una palabra sobre las exigencias, las reivindicaciones o el porqué. Ahorita vemos a los periodistas de Televisa en Túnez, en todos estos países, diciendo, hay carros quemados, que son de gente de población civil, no son carros militares, no es nada de eso. Hay comercios saqueados. Entonces, yo diciendo, aquí están las huellas de la gente en busca de la libertad. La doble moral, claro. La interpretación a favor de lo que yo quiero presentarte. Te los presento como te los quiero presentar. Los manifestantes vociferantes y gritando ahí en Libia son luchadores por la democracia. Sí. Esos mismos manifestaciones que pueden tener sus razones para estar inconformes contra su gobierno y que deben encontrar el modo de ver qué hacen ahí, ¿sí? Acá son presentados como una salta de bloqueadores, alborotadores. Así es. Es la manipulación, es la doble moral. Yo creo que en el caso de Libia, lo que estamos viendo es, sobre todo lo que a mí me impresiona como periodista, es el manejo de la información, la manipulación de la opinión pública a nivel mundial, ¿sí? Para crear condiciones para una ocupación, que es lo que no se puede permitir. Gaddafi debe negociar con gente de la oposición seria, que la hay, hasta donde yo he leído, he estudiado el tema, la hay en Libia, que puede aportar, enriquecer y darle diversidad, darle más juego político a esto, pero no forzosamente tenemos que comprarnos el boleto de la imposición de los regímenes bajo los conceptos norteamericanos, ¿no? Que es los países decentes son ahí donde ellos tienen sus bases militares y sus empresas petroleras esos son los países decentes, y los demás son los malos de la película. O sea, juzgar a países enteros, a gobiernos, a gobernantes por esos criterios es terrible y no está dentro de nuestros intereses como pueblo, como mexicanos. Así es. Estamos casi a 15 minutitos de terminar este programa. Me gustaría mucho que habláramos sobre los documentales que tú has producido.
Bien, pues brevemente te digo, empezamos hace rato platicando sobre la serie de Rusia siglo XXI, que son ya 5 capítulos, y estoy ampliándolo, un sexto está en proceso, donde cuento la historia, una historia sobre este recorrido que hago por los montes Urales, la frontera física entre Europa y Asia, que es la frontera donde inicia la Rusia profunda, ¿no? La gran taiga, ¿no? El invierno aquel terrible de aquellas tierras, pero también los recursos y sobre todo la gente, el trabajo, el carácter, es lo que quiero retratar, ¿no? Que es gente de mucho trabajo, de mucha enjundia, diríamos acá, ¿no? Que ha sobrevivido a todo y que es fuerte y que tiene un gran potencial. Entonces ese es un sexto capítulo que se va a sumar a la serie de Rusia siglo XXI, y vamos a relanzarla ya con esos 6 capítulos en una nueva edición mejorada, con mayor postproducción, y esperemos que la podamos colocar. Ya estamos en pláticas por ahí para colocarla a la venta en varios lugares. Vendremos a avisarles cuando claro lo que tengamos. Sí. Y tenemos el documental de Osetia, que es donde cuento esta historia del pueblo oseto, sobre todo de Osetia del Sur, que el 8 de agosto del 2008 se vio bombardeada, sobre todo su capital Tskhinval, por las tropas del señor Saakashvili, presidente de Georgia, aliado de la OTAN, con puro armamento de la OTAN, con todo el apoyo en las últimas patadas de la presidencia de George Bush, con la Condoleezza Rice escuchando completamente ahí esto, y bueno, cómo ellos hacen una resistencia heroica, y cómo al final de cuentas Rusia entra, no se deja avasallar por ahí, entra, al final de cuentas es su área de interés. La mayoría, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los habitantes de Osetia del Sur tienen pasaporte ruso, tienen la doble nacionalidad, entonces son ciudadanos rusos también. Sí. Y en el primer ataque los georgianos, lo primero que topan, la primera resistencia con la que se topan son con las tropas de paz, que por un mandato de la ONU estaban ahí y que estaban compuestas principalmente por rusos. Entonces Rusia tiene que entrar, pero inteligentemente, como me cuentan aquí en la historia algunos testigos, Rusia entra, les quita el armamento y se retira. No queda atrapada, empantanada, sí, como le pasó en Afganistán. En Afganistán, sí. ¿Sí? No se queda ahí atrapado, sino se retira, reconoce la independencia, no lo anexa como un territorio porque había esa posibilidad. Decía, pues Osetia del Norte pertenece a Rusia, Osetia del Sur pedía, varios representantes de Osetia del Sur pedían ser incluidos, anexados, y Rusia dijo no, eso, no es el camino correcto, sí. Vamos por partes, ustedes son, y incluso es más probable, creo yo, que haya una anexión de Osetia del Norte y se genere como que una Osetia unida, que sería en realidad para mí lo más bonito. Cuando estás por esas tierras te das cuenta que es absurdo que una frontera de unos cuantos kilómetros divida a gente que son familiares, que están en un lugar. Y el último trabajo que traemos, bueno, el otro trabajo que traemos es el de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Ellos vencieron al fascismo. De este ya hablamos bastante, son entrevistas a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y este último trabajo que estamos pues ya moviendo por aquí, por otros países de América Latina, la Nueva Independencia, este recorrido por Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, que son Honduras, Cuba, que son rostros de otra América Latina, de una América Latina que está pensando en una identidad común, Raúl, viendo hacia adentro. ¿Dónde te contactan si alguno de los que están escuchando y viendo este programa tienen interés en adquirirlo? Sí, o en darles difusión? A mí me interesaría mucho, conociendo pues la riqueza, la diversidad del público que tienes en tu programa, Beatriz, pues pedirles su apoyo y su solidaridad para buscar espacios que pueden ser institutos de cultura, universidades, cualquier espacio que se interese en discutir estos temas, en proyectar estos materiales, en abrir a la discusión. Pues yo estaría encantado. Me pueden contactar a través de mi correo electrónico, que es raulfajardo36@hotmail.com, o a mi celular, ¿me permites? Claro. 55-271-10-270.
Bueno, el correo de Raúl es raulfajardo36 @hotmail.com y su celular el 55 271 102 70. Y bueno, aprovechando precisamente, decirles que además de mis materiales, tengo ahora la grata tarea de representar en México al Festival de Cine Documental La Guerra y el Hombre. Es el nombre de este festival de cine documental, que tiene su sede en la ciudad de Ekaterimburgo, en Rusia, que es la tercera ciudad en importancia en toda Rusia, que es un gran polo de desarrollo industrial, sobre todo minero, pero también es donde está, por ejemplo, la gran fábrica Uralmash, que produce gran parte de los tractores y de los tractocamiones de toda Rusia. Y esta ciudad de Ekaterimburgo es sede de este festival, que ya se ha realizado durante 4 años consecutivos. Va por su 5º año. Reciente, entonces. Relativamente, ya un festival con 4 años de vida, porque de repente nosotros como documentalistas vemos de repente que se organiza algún festival y es debut y despedida, ¿no? Sí. Y qué bueno que se haga la intentona, pero qué bueno raíces. que ellos están sentando raíces y está creciendo, porque ahora ya tiene estatus internacional. Este año ya concursamos porque no es contra, ¿no? Participamos junto con representantes documentalistas que tocan el tema de la guerra de Francia, de Alemania, de Azerbaiyán, hubo del Prebáltico, si no mal recuerdo, también algunos trabajos, y se está ampliando la geografía del festival, y no solamente del festival en sí, sino ahora viene una etapa muy interesante, que es el ampliar la geografía de las proyecciones, porque este festival tiene una segunda parte, que es el cine maratón, El Hombre y la Guerra. Los ganadores y una muestra de los mejores trabajos presentados a criterio del jurado se van en gran recorrido por diversas ciudades de la geografía de Rusia, y ahora empiezan a salir fuera. Patrocinados por el propio festival. Patrocinados por el festival y por sus patrocinadores. Sí. Y por supuesto con el apoyo local de quienes sean los anfitriones del festival, ¿no? A donde viaja el festival. Y en este año pues yo me aventé a hacerles la invitación, me tomaron la palabra, y entonces me han nombrado a mi representante aquí en México para hacer todos los trámites, organizar, y viene a México. Entonces lo otro que quiero anunciar, es muy importante, es que viene a México para el mes de septiembre, para finales de agosto, principios de septiembre, viene a México una muestra del Festival Documental de los 4 años. Vienen documentales impresionantes, bellísimos. El tema es bien duro, bien difícil, porque es el tema de la guerra, pero la perspectiva es humanista. ¿Y dónde se van a presentar? Tenemos ahora ya unas pláticas muy firmes. He recibido muy buena respuesta por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene varias casas de la cultura, y en una primera instancia ellos nos han ofrecido, falta poner todo esto ya protocolizado y firmadito, pero ya tengo de palabra el visto bueno para hacer presentaciones en la UAM, e incluso es probable que lo hagamos un circuito completo. En la UNAM tenemos ya tradición de trabajo, de presentación de documentales, y yo creo que no habrá mayor problema. Estoy ahorita esperando cierta documentación para hacer la presentación en forma, pero otra posible lugar de presentación va a ser la UNAM. Y tenemos una invitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también está muy interesada, donde hay gente muy cercana a los temas de Rusia y de la Unión Soviética, pero en general humanistas, que quieren abrir el diálogo, ¿no? Ahí nos están invitando, y tengo también algunos contactos en varias otras ciudades de México, Guanajuato, Morelia. Estamos trabajando en esto. Lo que es un hecho es que va a estar aquí la muestra, y que la estamos poniendo a disposición. Si alguien de nuestro público está interesado en colaborar, en participar, en darnos un norte de a dónde dirigirnos para platicar, para presentar la propuesta, y que nos abran el espacio, ellos vienen con los recursos de sus patrocinadores, traen la muestra, no se va a cobrar absolutamente nada para las proyecciones.
es uno de los principios del festival, que debe ser gratuita la proyección en todas partes donde se presente, y lo único que pediríamos sería que nos abran el espacio y tal vez pues un poco apoyar la estadía, si es que es en algún lugar fuera de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Apoyar tal vez pues para nada más para poder llegar y hospedarse alguna noche, ¿no? Bueno, queremos que Sí, nos eso lo tomes en estamos. cuenta, Sí. ¿verdad? Para buscar nosotros un local, un auditorio a donde puedan llegar y presentar sus trabajos, ¿no? No, de hecho es un compromiso nuestro ser partícipes Pues ya en estamos, ello. sí estamos, Pues sí. porque creo que es muy importante y vale mucho la pena. Digo, he participado ya 2 años en este festival y hemos tenido pues la suerte de traernos un primer lugar en el año pasado y el año antepasado y un premio, un reconocimiento especial en este año que acaba de terminar. Pero además me ha tocado al asistir ahí estar entre el público en las mesas de discusión. Y realmente créanme que es una cuestión bien rica, bien necesaria, porque el tema de la guerra, lo queramos o no, acompaña la historia de la humanidad, y creo que nos hace falta la reflexión y estos documentales desde una perspectiva principalmente humanista, pacifista, parece Contra raro, la guerra, pero sí. es precisamente el documentalista, el periodista abordando el tema de la guerra desde una perspectiva de reflexión, desde la perspectiva del ser humano Y que la estás viviendo además. y estando desde dentro, contando las historias desde dentro. Hay documentales históricos que son muy valiosos también, ¿no? Para hacer claridad, porque quien no conoce su historia, pues la va a repetir, ¿no? Y ahí están documentales sobre la Gran Guerra Patria muy valiosos que La guerra desconocida. que recorren, sí, para nosotros son muy importantes, porque nosotros, estando pegados a Estados Unidos con toda este tremendo alud de información, desinformación que nos llega a través de Hollywood, con sus peliculitas donde resulta que ellos son los héroes de todo y salvan a todos, y los malos, quién sabe por qué, siempre hablan con acento o ruso, o latino, o árabe, quién sabe por qué para ellos los malos son esos, ¿no? Entonces, nosotros tan influenciados que estamos de eso, necesitamos una bocanada de aire. Esa bocanada de aire es ver estos conflictos desde otra perspectiva. Y desde luego, Raúl, en la proyección de este festival, además de poder observar la proyección, seguramente va a haber otras actividades como la venta de los propios bueno, de documentales. lo más interesante va a ser, vamos a tratar de invitar también a algunos de los participantes. Hay el caso muy específico que yo quiero que venga a México, me pareció muy interesante su trabajo, de una directora de cine documental, una documentalista alemana, ella muy jovencita, es su debut, de hecho fue su debut, pero se llevó el primer lugar el año pasado, se llevó el primer lugar con un documental donde ella se mete a una base militar norteamericana que está en Alemania y hace un documental sobre los heridos de guerra o los psicológicamente dañados norteamericanos que están atendiéndose ahí, porque vienen de Afganistán, vienen de Irak, vienen mal por la guerra, vienen trastornados, vienen heridos, no los mandan a Estados Unidos directamente, los ponen como en cuarentena en Alemania, ahí los tratan, ahí les hacen todo el trabajo psicológico y cuando ya los ven que más o menos pues los mandan. Pero este documental es muy sutil, te muestra la tragedia humana, el dolor, el sufrimiento de estos soldados y al mismo tiempo finamente te lleva al punto de decir, ¿y qué chingaos hacían ahí? Ellos mismos hacen la pregunta de alguna manera o tratan de ocultarlo hablando de una misión casi una misión religiosa, algo divina, realmente sí, mesiánico, de ir a salvar y la democracia y todo eso, pero todo eso suena tan vacío, lo ves tan vacío en este documental. Es parte del lavado de cerebro gringo. Y es muy importante que veamos esto porque es una perspectiva independiente de una periodista documentalista alemana, pero que coincide mucho. Yo como mexicano me sentí muy identificado porque yo así veía a mis paisanos allá en Irak cuando veía mexicanos peleando allá. Dije, qué triste. Raúl, ahora, ¿para dónde vas? Ay, bueno, pues ahorita me estoy mordiendo las uñas y hasta los codos porque quisiera estar en esto de Libia como documentalista. Sin embargo, pues compromisos de trabajo también. Esto de hacer documentales
pues es la pasión, es lo que nos da vida al corazón, pero pues tenemos que sostener a la familia y de repente hacer trabajos más comerciales si se quiere. Ahorita tengo algunos compromisos aquí, tengo un proyecto para seguir trabajando el tema de Venezuela, que yo creo que hay que seguir trabajando porque hay mucha incomprensión en México. Hasta la izquierda mexicana se desliga, dice, no, es que están bien locos los venezolanos. Yo quiero un poco de esa locura. Sí, yo quiero un poco de esa locura aquí en México, porque creo que eso es lo que le está faltando, un liderazgo y una identidad a nuestra izquierda en México. Y creo que esa visión que se tiene en Venezuela de la unidad latinoamericana es valiosísima y México se lo está perdiendo. Oye, Raúl, pero hablas de esa izquierda entre comillas o con cursivas, porque de izquierda no tiene nada. Sí, esa es la cuestión, que tenemos que reinventar a la izquierda en México. Así es. Ese es otro tema que tendríamos que discutir próximamente. Bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo a Raúl Fajardo que haya estado con nosotros en este programa Género y Equidad de Mujeres Insurgentes, compartir con Raúl Parres-Sendis y una servidora, Beatriz Gallardo, esta charla espléndida con Raúl Fajardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. A la orden también para... Gracias. Pero sobre todo gracias a usted por sintonizar el canal Patrio y estos espacios de diálogo de Mujeres Insurgentes. Pásela bien, nos vemos en punto de las 11 de la mañana el próximo jueves. Así es, pásela bien. Mira, le vamos a sacar